Hola compañera, Hola compañero, buenas tardes. buenas tardes compañera. Bueno, pues ¿Qué bienvenido tal? pues muy bien por acá, mira. Digo yo que lista para la clase. Así que Qué bueno, bienvenido demos. a esta tutoría que es denominada Fórmulas Básicas de Integración. Espero que pues pueda ser comprensible y si tenés cualquier duda y podés interrumpirme, pues te lo agradecería. Vale, Entonces compañera. vamos a iniciar. Fíjate que la presentación es básicamente un poquito de teoría y el resto son ejercicios, porque como sabes, la matemática es así, la teoría es poca, pero lo más va a ser de explicar ejercicios. Y hay un par de videos que vamos a ver en lo que es la transmisión de la clase para reforzar un poquito los estudios que vamos a exponer. Así que vamos a Vale, iniciar y por acá tengo lo que es el índice y pues donde está la carátula, que ya la vimos, las fórmulas básicas de integración, luego están los ejemplos y al final los agradecimientos. Vamos a ver por acá, dice fórmulas básicas de integración. Estas funciones llamadas elementales o que pueden expresarse en forma elemental son las que pertenecen a la siguiente lista y todas las que pueden construirse a partir de ellas por medio de las operaciones de suma, resta, producto, cociente o composición de funciones. En las funciones algebraicas tenemos las que son las funciones polinómicas, las funciones racionales, las funciones irracionales con radicales como raíz de x. Y en las funciones trascendentales tenemos lo que son las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales, las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas. Un hecho importante es que con las reglas de derivación de que se dispone, es posible derivar todas las funciones elementales por conveniencia. Se resumen estas reglas aquí y he colocado lo que son las 25 reglas básicas de la derivación. Por ejemplo, tenemos la derivada de una función con respecto a x es igual, perdón, la derivada de una función c multiplicada por una función x es igual al c, que es una constante, multiplicada por la derivada de x. Y dice ahí que C, que es la constante, tiene que pertenecer a los reales. En la segunda regla dice que la derivada de una función con respecto a x de una suma de dos funciones, llámense esta f de x y la otra función g de x, su derivada será la suma de las dos derivadas de la función, es decir, la primera derivada de la función x más la primera derivada de la función g. En la tercera regla tenemos la multiplicación de dos funciones, como es f de x por g de x, y esto va a ser igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la primera derivada de la primera función por la segunda función. Es decir, que se van a sumar ambas partes donde una función sea derivada y la otra sea colocada como tal. En el primer caso se deriva la segunda función y en el segundo caso se deriva la segunda función. Esto no cambiaría si ponemos, por ejemplo, primero la primera derivada de f de x por g de x y luego le sumamos f de x por g de x porque el resultado seguiría siendo igual. En la cuarta regla tenemos lo que es la división de dos funciones, llamada f de x sobre g de x. Para este tipo de problema, la solución sería la primera función, que sería g de x, que es la que se está derivando, la que se está dividiendo, multiplicado por la derivada del numerador de la división, menos
la función que está en el divisor multiplicado por la derivada de la función que se encuentra en el dividendo. Permíteme, compañero, que mi amor, vaya a jugar, que estoy ocupada, por favor. Vaya para allá. Bien, te decía, y todo esto, esta resta, se va a dividir entre la derivada, perdón, toda esta resta se va a dividir entre la función que está en el divisor y esta se va a elevar al cuadrado. Para la quinta regla tenemos lo que es la multiplicación o bien la función de una multiplicación. Y acá es donde se aplica la regla de la cadena y se aplica de la siguiente manera. La primera derivada de g por x y esto se multiplica por la derivada de g de x, es decir, la derivada de la función que está dentro de la función, valga la redundancia. En la sexta regla tenemos lo que es la derivada de una constante y esto siempre va a ser 0 para todo que c pertenezca a los reales. Luego en el número 7 tenemos la derivada de x, que esto siempre nos va a dar 1. En la 8 tenemos la derivada de x elevado a la n, donde el resultado va a ser o su derivada va a ser n, que es el exponente, multiplicado por x elevado a la n menos 1. En el número 9 tenemos lo que es la derivada de f de x en su valor absoluto. Y la derivada de esto va a ser f de x dividido entre el valor absoluto de f de x y esto multiplicado por la primera derivada de f de x. Y dice ahí una regla que f de x tiene que ser diferente a 0. En el numeral número 10 tenemos la derivada del logaritmo natural de x, que siempre va a ser 1 sobre x. Número 11 dice la derivada de e elevado a la x, que va a ser siempre e elevado a la x. En el número 12 tenemos el logaritmo base a de x y su derivada va a ser 1 sobre x y por logaritmo natural de a, para todo que a sea mayor que 0. En el número 13 tenemos la derivada de a elevada a la x y su derivada será a elevado a la x por el logaritmo natural de a, para todo que a sea mayor que 0. En el 14 tenemos la derivada del seno de x, va a ser el coseno de x. En el 15 tenemos, bueno, estas ya son las trigonométricas. En la 15 tenemos lo que es el coseno de x y esto será, su derivada será el menos seno de x. La derivada del tangente de x será igual al secante al cuadrado de x. La derivada del cotangente es igual al cosecante al cuadrado de x. La derivada del secante de x es igual al secante de x por la tangente de x. Luego en el 19 tenemos la derivada del cosecante de x, que es igual al menos cosecante de x por el cotangente de x. En el 20 tenemos la derivada del seno de la derivada del inverso de seno de x y esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. En el 21 tenemos la inversa del coseno de x y esto va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. En la 22 tenemos la tangente inversa de x y esto es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado.
En la 23 tenemos la inversa de cotangente de x y eso va a ser igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. En la 24 será la inversa del secante de x y esto es igual a 1 sobre el valor absoluto de x multiplicado por la raíz cuadrada de x, perdón, por la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado menos 1. Y en el último numeral que tenemos el 25 tenemos la inversa del cosecante de x y esto va a ser igual a menos 1 sobre el valor absoluto de x multiplicado por la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado menos 1. A partir del listado anterior se deducen inmediatamente las siguientes fórmulas básicas de integrales definidas. Es decir, que las derivadas son lo inverso a las integrales. Entonces, las reglas vienen a ser las mismas, solo que lo inverso. Si antes estábamos derivando, ahora venimos e integramos. Son lo opuesto. Entonces, para la regla 1 nos quedaría que la integral de k por f de x con respecto a x será igual a k, que es la constante, la sacamos de la integral y luego sacamos la integral de f de x. Y al igual que en el listado anterior nos dice que k tiene que pertenecer a los reales. En la regla 2 de la integración tenemos que la integral de una suma de dos funciones, f de x más g de x, viene a ser igual que la suma de dos integrales separadas de cada una de las funciones. Que la leemos de la siguiente manera. Integral de f de x más la integral de g de x con respecto a x. En la 3 tenemos que la integral de x es igual a x más c. Acá se ve un pequeño cambio porque se le agrega c. Si recuerdan, la derivada de x en el listado anterior solo era x. Y acá cambia a ser x más c. Entonces la integral se le agrega s más c, que representa una constante. Para el 4 tenemos la integral de x elevado a la n con respecto de x es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1, para todo que n sea diferente de menos 1. En la número 5 tenemos la integral de una división entre x con respecto a x es igual al logaritmo natural de x más c. En el número 6 tenemos que la integral de e elevado a la x con respecto de x es igual a e de x más c. Como te mencionaba antes, compañero, en esta situación cambia el hecho de que se le agrega la c, pero la regla sigue siendo igual. Que si recuerdas en las derivadas, la derivada de e elevado a la x era igual, seguía siendo igual a e elevado a la x. Solo que en este caso se le agrega s más c, que es por reglas de integración que se agrega. Luego tenemos en la número 7 la integral de a elevada a la x respecto a x es igual a elevada a la x sobre el logaritmo de a más c, para todo que a sea mayor que 0. En la 8 tenemos el logaritmo del seno de x con respecto de x va a ser igual al menos coseno de x más c. Bien, pasamos ahora a la siguiente lámina. Bueno, no lo estoy presentando con PowerPoint porque tuve problemas para realizar la grabación de la tutoría, pero lo estoy haciendo en el celular con un PDF. La computadora me dio ciertos problemitas. Entonces, las disculpas del caso en esto. Bueno, continuando tenemos el regla número 9 de integrales y dice que
la integral del coseno de x va a ser igual al seno de x más c. En el 10 está la integral del secante al cuadrado de x y esto va a ser igual al tangente de x más c. En el 11 tengo la integral del cosecante al cuadrado de x con respecto de x y esto es igual a menos cotangente de x más c. En el número 12 tenemos la integral del secante de x por la tangente de x con respecto de x y esto va a ser igual a la tangente de x más c. En el número 13 tenemos la integral del cosecante de x por el cotangente de x y esto es igual al cosecante de x más c. En el número 14 tenemos la integral de, bueno, acá serían ya las inversas, la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado va a ser igual al seno inverso de x más c. En el 15 tenemos la integral de 1 sobre 1 menos x al cuadrado con respecto de x va a ser igual al tangente inverso de x más c. Para el 17 tenemos, perdón, 16 tenemos la integral de 1 sobre x por la raíz de x elevado al cuadrado menos 1 con respecto de x y esto va a ser igual al secante inverso de x más c. Acá está lo que te mencionaba, compañero, que eh, busqué dos videos donde se muestran las fórmulas básicas de integración y algunos ejemplos resueltos. Esto es para fortalecer la breve explicación que yo te acabo de dar. Entonces, si te parece, vamos a observar, aunque sea un pedazo del video, solo me decís si se escucha, por favor. Está bien, compañera. Compártalo, vamos a ver si se escucha. Permíteme que no me va como era en PowerPoint que había hecho la presentación. Voy a escribir el, el nombre del video y lo voy a buscar en YouTube para poder. Me permitís un momento. Voy a dejar de transmitir un momento solo para buscar el video y luego te sigo transmitiendo. Bueno, está bien, compañero. No sé si hay alguna duda de lo que hasta el momento he explicado o si todo te ha parecido claro o no sé, alguna opinión que tenga. No, de mi parte, todo está bien, digo yo, porque como es un tema del cual se entiende, ¿verdad? Tema del cual ya prácticamente se nos ha evaluado y creo que es importante recalcar todas las cosas que tú estás explicando, compañera. Va, compañero, me alegra entonces que hayas comprendido un poco. Y vamos a ver el video por si acaso hay alguna duda, pues la pueda solventar. Vaya que encontré ya el video, compañero, te voy a empezar a transmitir de nuevo. Vaya, compañera, está bien. Ay, solo me decís si se escucha, por favor.
¿Se escucha? No, compañera, no se escucha, fíjese. Solo se Pero ve el igual, audio. ajá, solo con ver, pero igual Vale. creo que con los procesos que va a ir realizando, creo que se entienden. Ok, compañero, entonces hagámoslo así. Compañero, si querés voy a silenciar mi audífono, tal vez así lo puedes escuchar y me decís, y si no, pues lo seguimos viendo y Va, está bien. No, no se escucha, compañera, pero igual, se entiende lo que está realizando ahí él.
Bueno, compañero, pues eso era lo que era uno de los videos que tenía para presentar. No voy a presentar el otro por el hecho de que de nada me serviría presentarlo porque no lo escuchas. Pero ahí está el link. Al finalizar te lo voy a enviar por mensaje y a la link para que pues lo tome en cuenta. Algo que me parecía importante y rescatable del video es que en uno de los ejercicios que él desarrolla aplica no solamente una regla de derivación, pero, perdón, de integración, sino que aplica, en este caso aplica la de la separación de las sumas y la de la constante de integración. Entonces, es importante decir que en los ejercicios no precisamente vas a desarrollar un ejercicio con solo una regla de derivación o que solo vas a utilizar determinada regla de integración, sino que es probable que puedas usar una, dos, tres reglas de integración o quién sabe cuántas para desarrollar un ejercicio. Entonces, eso sí es un dato que se me había escapado y pues que me pareció interesante. También lo que es el más C, que yo te mencioné que era una constante que por regla de integración siempre se agrega. Sin embargo, en el video el profesor maestro explica que es una constante de integración, o sea, ya viene en la integración que esa constante tiene que estar ahí. Y es un detalle que a mí también se me había escapado mencionar. Y que vos, como no escuchaste el audio, tal vez no te perdiste de esas partes. Pero sí él lo mencionaba ahí que esa C es llamada constante de integración. Entonces, ahora pasemos a lo que son los ejemplos que yo tengo preparados para la clase. Y voy a tratar de explicarlos de la manera más eh, comprensible posible y espero que lo puedas entender. Eh, Tenemos lo que es la integral de 2x, tomando en cuenta la derivada de x. Ese es otro detalle que se me escapaba, que el maestro ahí mencionaba que por qué los números son tomados como constantes. Y se aplica, de hecho, esta propiedad que tenemos acá. La primera propiedad, la primera regla nos dice que el 2, que es una constante, se saca fuera de la integral y luego queda solo la integral de x elevada, perdón, la integral de x con respecto a x. Y es exactamente por eso, porque estamos integrando con respecto a x. Esta de eh, dx que aparece justo en esta parte significa que lo que vamos a tomar en cuenta es la x. Entonces, todo número o letra, porque ya podría ser bien una letra, por ejemplo, y o z, que apareciese acá como por decir integral de 2z por x, esa z se saca también como una constante por el hecho de que no es x, porque vamos a integrar todo aquel número o función que esté con respecto a x. Entonces, ya sea número o letra que no sea x, se va a tomar como una constante porque no está dentro de lo que se está integrando o con respecto a qué se está integrando. Entonces, eso lo explicaba también ahí el profesor y a mí se me había escapado. Entonces, dice el ejercicio que yo tengo acá, que por la propiedad o regla 1 tenemos que sacamos la constante que es 2 y dejamos la integral de x con respecto de x. Entonces, luego tenemos que por la propiedad 2 podemos obtener que la propiedad de regla 4 nos decía que x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1. Entonces acá tenemos 2 por x elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Y esto nos da como un resultado 2 multiplicado por x al cuadrado sobre 2. Simplificamos porque tenemos un 2 de denominador y un 2 de denominador. Los eliminamos entre sí y la respuesta de la integral de 2x con respecto de x nos va a dar x elevado al cuadrado.
Para el ejemplo 2 tenemos una integral de una suma y una resta. Y ese es otro detalle con respecto a la propiedad 2 que yo no expliqué, porque yo solo mencioné lo que era una suma de dos funciones. Y esta regla aplica tanto como para suma o resta de dos funciones. Entonces tenemos que por la propiedad 2 podemos repartir los integrales como sumas y restas. Nos quedarían entonces tres integrales. La integral de x al cuadrado con respecto de x menos la integral de x con respecto de x más la integral de x con respecto de x. Al aplicar las propiedades 3 y 4 a todas las integrales obtenidas, vamos a tener que la integral de x al cuadrado es igual a x elevado a la n más 1, que en nuestro caso n sería 2 más 1, sobre n más 1, que al igual sería 2 más 1. Esto restado igual, como sigue siendo x a la n con una potencia 1, tenemos x elevado a la 1 más 1 dividido entre 1 más 1. Luego la integral de x sería, como dijimos anteriormente, solamente la x. Y a todo este resultado le sumamos la constante de integración. Ahora realizamos la suma y resta y nos va a quedar, bueno, perdón, realizamos la suma de los exponentes y de los dividendos. Y nos va a quedar x elevado al cubo sobre 3 menos x elevado al cuadrado sobre 2 más x más la constante de integración. Entonces, el resultado nos va a quedar la integral de x elevado al cuadrado menos x más 1 con respecto de x es igual a x al cubo entre 3 menos x al cuadrado entre 2 más x más la constante de integración. Esa sería la respuesta para el ejercicio número 2. Para el ejercicio número 3 tengo la integral de x sobre 2x. Acá se da el caso de que tenemos que separar y lo separamos de la siguiente manera. Llamaremos u a 2x y la derivada de u a 2 con respecto de x, por lo que dx nos va a quedar igual a du sobre 2. Vamos a hacer sustitución y nos va a quedar que lo que vamos a buscar es la integral de d la derivada con respecto de u entre 2 sobre u. Y esto, si multiplicamos medios por medios y extremos por extremos, nos va a quedar la integral de d por u, perdón, la integral de derivada con respecto a u sobre 2u. Entonces, por la propiedad 1, tenemos que, como acá, si nos damos cuenta, junto al du hay un 1 imaginario. Entonces, ese lo podemos sacar junto al 2 y lo sacamos como un medio y lo tomamos como una constante. Entonces, nos va a quedar un medio multiplicado por la integral de u con respecto de u. Al aplicar la propiedad 5, vamos a obtener que esto va a ser igual a un medio por el logaritmo natural de u más la constante de integración. Ahora vamos a sustituir el valor de u, que era el que teníamos por esta parte, que es 2x, y nos va a quedar que el resultado será un medio por el logaritmo natural por el valor absoluto de 2x más la constante de integración. Vamos ahora a lo que es pues, el ejemplo 4 y tenemos que la integral de 2 por e elevado a la x con respecto de x va a ser igual a
Por la propiedad 1, que es la propiedad de la constante, aplicamos y sacamos el 2 de la integral y nos queda 2 por la integral de e a la x multiplicado por dx, que es con respecto a que se está integrando. Por la propiedad 6 tenemos que la integral nos quedaría 2 por e a la x más la constante de integración. ¿Por qué 2e a la x? Sencillo, porque la integral de e a la x es el mismo e a la x. Entonces solo quitamos en integral, ponemos el mismo valor y la respuesta nos queda 2e a la x más c. Para el ejemplo 5 tenemos la integral de 3x con respecto de x. De lo anterior tenemos que por la propiedad 7 podemos nombrar a igual a 3 y cumple con que a es mayor que 0, ya que 3 es mayor que 0. Entonces vamos a aplicar la propiedad 3 y vamos a tener que esto va a ser igual a 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3. Si recuerdan, esto es nada más y nada menos que la regla de la cadena. ¿Por qué no se aplica la regla de la potencia, donde si tenemos una base elevada a un exponente n, le sumamos el 1? Porque acá nuestra x, que es con respecto a la que se está derivando, no se encuentra en la base, sino que se encuentra en el coeficiente. Entonces, por esto es que debemos aplicar la regla de la cadena, porque aunque parezcan lo mismo, el hecho de que la x ya no esté en la base, sino que en el exponente, hace que esto tenga un cambio total, y por esto es que se debe aplicar la regla de la cadena. Entonces el resultado nos va a quedar 3 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 3. Y a esto se le suma lo que es la constante de integración. Entonces, este ejercicio es sencillo y el resultado de la integral de 3 a la x con respecto de x va a ser igual a nada más y nada menos que 3 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 3 más la constante de integración. Tenemos por acá otro ejercicio y nos dice que demostremos que la integral del coseno de x más el seno de x con respecto de x es igual al seno de x menos el coseno de x más c. Es decir, acá no nos está pidiendo que resolvamos el ejercicio y encontremos la respuesta, sino que nos está planteando el ejercicio y nos está dando la respuesta y nos pide que nosotros lleguemos a la conclusión de que esto es correcto. Es decir, la manera de cómo vamos a resolver el ejercicio para demostrar que esa es la respuesta correcta. Entonces veamos. Primero que nada, haremos uso de la propiedad 2 para repartir las integrales. Y esto se va a aplicar para ambas funciones, que son coseno de x y el seno de x. Entonces, no, aplicando la propiedad 2, nos quedaría la integral del coseno de x con respecto de x más la integral del seno de x con respecto de x es igual, esto no se cambia porque es la respuesta que el enunciado nos está diciendo que eso es así y tenemos que llegar a la conclusión de que es correcto. Entonces lo vamos a copiar tal y como nos lo dio el enunciado, seno de x menos el coseno de x más la constante c. Aplicamos las propiedades 8 y 9, que son las de las trigonométricas, las funciones trigonométricas, y vamos a obtener que la integral del coseno de x es igual al seno de x, y la integral del seno de x es igual al menos coseno de x. Y le vamos a agregar la constante c. Y esto es igual al seno de x menos coseno de x más c. Ahora bien,
Si aplicamos la ley de los signos, vamos a obtener que acá donde se tiene seno de x más menos coseno de x, multiplicamos más por menos, y esto es por reglas de multiplicación, sabemos que más por menos es menos, entonces nos va a quedar seno de x menos coseno de x más la constante de integración, nos va a dar un resultado de seno de x menos coseno de x más c. Y si comparamos los resultados son absolutamente igual, por lo tanto hemos llegado a la respuesta y esta es correcta y al mismo tiempo hemos comprobado lo que el enunciado nos solicitaba. Vamos por el ejemplo 7 y nos dice que la integral del cosecante al cuadrado de x más x con respecto de x, que lo resolvamos. Entonces, primero aplicamos la propiedad 2, que es la de suma o resta, donde se separan las integrales. Entonces, separamos y tenemos la integral del cosecante al cuadrado de x con respecto de x, más la integral de x, acá sería con respecto a x, pero error de dedo, no lo puse ahí. Haciendo uso de la propiedad 4 y de la propiedad 11, tenemos lo siguiente. La integral del cosecante al cuadrado de x es igual a la menos cotangente de x. Y la integral de x, como está elevado a la 1, aplicamos esta regla. X elevado a, perdón, en este ejercicio x es la integral era de x al cuadrado. Y como no sé por qué, en el momento que lo estaba digitando no apareció, porque no está ni al cuadrado ni el de x, pero sí fue un error de dedo. Entonces vamos a asumir que ahí sí existe un x al cuadrado y entonces se aplica igual la regla de x a la n más 1 y tenemos x al cuadrado elevado a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más la constante de integración. Y esto nos va a dar por resultado el menos cotangente de x más x al cubo sobre 3 más la constante de integración. Por lo tanto, podemos decir que la integral del cosecante al cuadrado de x más x con respecto de x es igual, acá de nuevo no puse el x al cuadrado porque en realidad sería integral del cosecante al cuadrado de x más x al cuadrado con respecto de x es igual al cotangente de x más x al cubo sobre 3 y a esto pues se le suma lo que es la constante de integración. Acá presento lo que es un simulador. El simulador se llama Symbolab y sirve como una calculadora de integrales indefinidas. Aunque en algunos casos en específico no nos da la respuesta, pero muestra la solución. Entonces, dicha herramienta ayudará al estudiante cuando necesite comprobar bien que va bien con lo que ha trabajado. Es decir, que en algunas ocasiones dejamos una tarea a nuestros alumnos y queremos que procuren salir bien, les recomendamos este simulador porque es útil, porque si yo coloco un ejercicio de integración, no precisamente me va a dar el resultado como muchas aplicaciones, por así decirlo, o incluso en internet. Si en algunas ocasiones, por ejemplo, con las multiplicaciones, pongo que 25 por 25 y la calculadora inmediatamente me da el resultado. Entonces, este simulador no es así. Este simulador, en el caso de la multiplicación, lo que haría sería mostrarme el proceso de la multiplicación. Por ejemplo, que se multiplica primero 2 por 5 y de ahí 2 por 2. Y a ese resultado se baja, se deja un espacio hacia la izquierda y ahora se multiplica 5 por 5 y 5 por 2. Entonces, eso es lo bueno de este simulador, que ayudaría a que nuestros alumnos vayan verificando los pasos que deben ir tomando para el desarrollo de las integraciones y no precisamente
le da el resultado correcto. Entonces, creo que sería de mucha utilidad para el momento en que estemos exponiendo un tema como este, en ya sea educación secundaria o en la universitaria. Porque yo, bueno, vos también, compañero, creo que te recordás que ya pasamos por ese proceso de estudiar lo que son las integrales. Y en el momento que lo ves, bueno, porque yo ahorita lo veo y digo yo, es algo más que sencillo, o sea, aplicar las reglas y ya, eso es todo. Sin embargo, cuando lo ves por primera vez, es como que decís, y todas estas reglas o ¿cómo se les llaman? Propiedades, ¿cómo se aplican? Sobre todo porque son 25. Y si te las presentan de un solo, te quedas como que, ¿y esto qué significa? O este símbolo qué significa. Aunque sea algo sencillo, en el momento en que es nuevo para vos, se ve un poco como que complicado, ¿no? Pero en realidad no lo es. Pero para los estudiantes que lo están viendo por primera vez, un simulador como este, o bueno, en mi caso, cuando llevábamos cálculo integral, hubiese sido de gran utilidad, porque a veces era como que teníamos que sacar las integrales de muchas sumas o de muchas multiplicaciones, que era lo que te mencionaba hace un rato, que ya no basta con aplicar una propiedad o una regla, dos reglas, tres reglas, sino que tenés que aplicar un sinfín. Habían ejercicios donde hasta 3 o 4 páginas tenías que llenar con integrales. Entonces era mero complicado. Y con un simulador como este, te puedes ir guiando si llevas tu proceso bien o si te has equivocado en alguna derivada o qué sé yo. Entonces, creo que es muy, muy útil y al menos yo la tomaré en cuenta, pues no sé si nos falta algún cálculo integral, pero sí es bastante útil y importante. Bueno, agradecerte, compañero, por estar presente el día de hoy. Eh, Voy a dejar de compartir y vemos si hay algo que podamos rescatar de lo que es la presentación. Bueno, está bien. No sé si tenés vos alguna pregunta o algún comentario, compañero, para que podamos discutir en lo que no sé en realidad cuánto llevo de estar grabando, pero nos faltaría creo que un par de Sí, minutos. sí, en realidad, compañera, es bastante interesante el video, ¿verdad? Porque creo que el cálculo integral lo vimos lo que es el año pasado, si no me equivoco, y la verdad que conforme va pasando el tiempo y va cambiando, digamos, de materias, lo que es en el ciclo, se le va olvidando a uno la realización de dichos procesos que a uno se le enseñaron pues por medio de los docentes, ¿verdad? Sin embargo, me agradó tanto el video porque o sea, ya cuando uno mira en sí las cosas o ya retiene parte de conocimiento en sí de esto de los integrales, al ver ese video, o sea, se puede captar o se puede entender de una manera bastante fácil. Te mencionaba allí la integral de una constante por la función f de x, por decirlo así, donde mencionaba allí que sacaba la constante de la integral y solo quedaba, por ejemplo, la constante de la integral por la función de f de x, ¿verdad? Es bastante importante el ver este tipo de videos y no solo quedarse solamente con la información que tal vez el docente puede presentarle a uno o la información que algún maestro a uno lo puede dar, ¿va? Sino que es bastante importante el rebuscarse por llenarse mucho más de conocimientos uno a través de videos o ya sea de programas matemáticos donde a uno le muestren o le ayuden para la realización de ciertos ejercicios. Y me pareció bastante bien, compañera, toda la realización de los ejercicios, la exposición, me parece bastante bien. Sin embargo, creo que es una experiencia bastante buena para nosotros porque sabemos que es algo que nos va a ayudar allá a futuro, ¿verdad? Yo creo que no tengo ningún comentario acerca sobre eso. Me pareció todo bien, compañera. No sé. De acuerdo, compañero, gracias. Y pues lo que decís de que no, es una experiencia porque uno se pone nervioso a pesar de que solo te estoy exponiendo a vos prácticamente. Es como que uno se pone nervioso y qué voy a decir. A veces uno se confunde y se te traba la lengua y confundís un concepto con otro.
pero creo que es la idea de las tareas, de que vos vayas aprendiendo, de que vos vayas tomando como un poquito de experiencia para que cuando vayas a tener que dar una clase, independientemente del tema en el que lo vayas a dar, tengas la capacidad de expresarte, porque al menos para mí es un poco difícil eso de expresarme y así cuando se trata de exponer un tema, porque expresarme y dar ideas o, ¿qué te digo? En cualquier ámbito no se me hace difícil, pero es muy diferente estar teniendo una conversación con alguien en un ambiente natural a estar frente a un público o en este caso solo frente a vos y es como que tenés que tener cierta forma de hablar para darte a entender, no que solo vas a hablar y hablar y hablar y a veces incluso no nos damos a entender. Entonces creo que sí es bastante importante y esa es una, fíjate que cuando yo vi la materia de didáctica yo dije otra materia donde vamos a escribir y de choto, pero creo que no, al menos a mí me ha sido bastante útil porque he reestudiado temas como este de integración que tenía tanto en dudas cuando nosotros pasamos cálculo integral, fue como que a mí me cuesta, me disfruta bastante. Y ahora que vine yo y me tocó estudiarlo y preparar el contenido, es como que me digo a mí misma, ¿por qué no entendiste esto si era tan sencillo? Pero a veces sucede lo que te acabo de mencionar, es que no sabemos darnos a entender y quizás en ese momento la explicación no fue la mejor o lo malo que también hice yo, lo que mencionaba vos, de quedarme solo con lo que el docente me decía. Y a veces 2 horas no son suficientes para explicar un tema tan largo como es la integración. Entonces me faltó ir a YouTube o ir a Internet o a cualquier plataforma que me pudiera brindar más información sobre este tema, porque en realidad es sencillo. Y pues, ¿qué te digo? No, al menos a mí me queda la experiencia de para empezar eso, no quedarme solo con lo que se me da en la clase, sino que tratar de ver cómo amplío mi conocimiento, porque las cosas son sencillas, solo tenemos que buscar la forma de hacer que la matemática sea sencilla para nosotros. Y dos, eso de ver cómo vamos mejorando en las presentaciones, porque, como te repito, para más un poco, un tanto difícil. Y este ciclo hemos hecho presentación tras presentación, hemos llevado lo que son presentaciones virtuales en teoría y es como que medio complicado a veces porque uno no sabe explicarse, no sabe darse a entender. Y yo mismo veo mis videos y digo, quién sabe si me vayan a entender, pero ojalá que sí, porque pues es un proceso que se lleva. Y me imagino que el objetivo de esta tarea es que eso, de que nosotros tengamos un poquito más de experiencia, al igual que las prácticas que hemos ido a hacer a la escuela, me imagino que vos también las hiciste. Es totalmente diferente estar detrás de un micrófono tratando de explicar algo a estar frente a alumnos. En realidad la experiencia es mucho más bonita porque interactúas con ellos, ves si hay o no forma de que ellos puedan ponerte atención, porque a veces se dificulta mucho eso y sucede eso. Entonces, pues compañero, no sé cuánto tiempo llevo, pero hasta acá llegaría lo que es mi explicación sobre lo que fue sobre lo que son las, la integración y las reglas básicas de la integración. Gracias por haberme apoyado y pues espero volvernos a encontrar en otra tarea porque veo que ya les está gustando mucho esto de dejarnos tareas de esta clase. Sí, compañero, en realidad, prácticamente va por lo menos una hora, creo, de grabación de la tutoría, ¿verdad? Y creo que ha sido bastante. Para ampliarla puedo o podemos ver el otro video. Si tenés Sí, tiempo también todavía podemos ver. Sí, para podemos ver completarlo. parte de la explicación del video, unos, no sé, unos 10 minutos, creo, o El 12, segundo creo. video, porque yo tenía proyectado hacerlo de un solo, pero por lo del audio no lo quise poner, pero como decís vos, es bastante comprensible y tal vez
pueda ser de utilidad. Solo permíteme, lo voy a buscar y te lo pongo. Va. Vaya, compañero, te lo voy a compartir. Y pues, Va, está bien. Pues. ya sé por qué no se escuchaba. Acá dice si permitir el audio o no. Fíjate, hasta ahorita me estoy dando. Ah, Ahora te lo voy a permitir bueno, igual va. y me avisas si Va, está se bien. escucha. Ahora te hemos preparado un video con las reglas básicas de integración que servirán como base para aprender los diferentes métodos de integración que existen. Empecemos. Lo primero que tienes que aprender es la notación. La notación es como una S estirada y aparece una función con un diferencial que se llama dx. dx en realidad no trabaja, simplemente indica quién es la variable. Por ejemplo, acá, ves que dice x cuadrado más 1 sobre x dx. Dice dx porque es x cuadrado más 1 sobre x. Pero ¿qué pasa si dijera u sobre raíz de u cuadrado más 1? Tiene que decir du. Y así, la letra que aparezca, con esa letra estará el diferencial. ¿Cuál es la idea intuitiva? La idea intuitiva es la siguiente. Nosotros tenemos la integral, por ejemplo, acá de 2x, de x. Lo que yo quiero buscar es expresión derivando a 2x. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, alguien podría pensar x cuadrado más 1. Si yo derivo x cuadrado, sale 2x. Y la derivada de 1 es 0. Pero alguien podría pensar, ¿y por qué no x cuadrado más 120? Porque la derivada de x cuadrado también es 2x. Y la derivada de 120, por ser una constante, es 0. Es la razón por la cual, a la hora que tú integras, pones más c. C significa una constante cualquiera. Puede ser cualquier letra, más c, más k. Pero bueno, esa es la idea intuitiva. Pero tú no vas a estar adivinando qué expresión derivando me da lo que está dentro de la integral. Para eso existen las reglas de integración básicas, que es lo que vamos a ver a continuación. Empecemos entonces. Nos vamos entonces a la primera regla de integración. La primera regla de integración nos dice que si yo integro a la n, solamente le tengo que sumar 1 al exponente y escribir lo mismo en la parte de abajo o en el denominador. Veamos ejemplos. La integral de x a la cuarta. Sumo 1 al exponente sobre lo que me salió. 4 más 1. 4 más 1 es 5 sobre 5. No olvides más la constante c. A ver, otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo una raíz? Primero lo escribo como exponente fraccionario. No olvides que para escribirlo como exponente fraccionario se pasa a dividir.
Luego aplico la regla. 3/4 más 1 sobre 3/4 más 1. 3/4 más 1 es 7/4 sobre 7/4. Una vez más, no te olvides, más la constante c. A ver, una más. ¿Qué pasa si la variable se encuentra abajo, en el denominador? Lo subes. Una vez más, cuando subas una variable, tienes que cambiarle el signo al exponente. Ahora aplico la regla. Menos 6 más 1 sobre menos 6 más 1. Fácil, ¿no? Menos 6 más 1, menos 5 sobre menos 5. Más c. A ver, uno último. Si tengo una raíz acá abajo en el denominador, pero lo escribo como exponente fraccionario. Si no aparece el exponente, vale 1. El índice vale 4. Al momento de subirlo, le cambio de signo. Ahora sí, aplico la regla. Menos 1/4 más 1 sobre menos 1/4 más 1. Menos 1/4 más 1 es 3/4 sobre 3/4 más la constante c. Eso es todo acerca de esta primera regla. Nos vemos en la segunda regla. Entramos a la segunda regla. La segunda regla de integración me dice que la integral de x es x más c. No hay nada que hablar. Bien, te voy a explicar el por qué. A ver, la integral de x es lo mismo que escribir 1 por dx. Si no aparece una expresión, no es que no exista la función vale 1. Y si recordamos la idea intuitiva, era la derivada de quién me da 1, de x, porque la derivada de x es 1, y siempre más la constante c. Lo vas a aprender de esta manera. La integral de x, el símbolo de la integral se va con el d y sale esta letra. ¿Por qué? Veamos. Acá, la integral de u, el símbolo de la integral se va con este d y sale u más la constante. A ver, una más. La integral de dt, este símbolo de la integral se va con el d y queda t más c. ¿Fácil entonces o no? Bueno, eso es todo acerca de la segunda regla. Nos vemos en la tercera regla. Ya estamos en la tercera regla. La tercera regla nos dice que si yo tengo una constante por una función, la constante sale, integra la función. Damos ejemplos. Acá tenemos la integral de 5x cubo de x. El 5 sale e integro x cubo. ¿Cómo integro x cubo? La primera regla de integración. Sumo 1 al exponente sobre lo que me salió. Acá quedaría 5x cuarta y 3 más 1, 4. Más la constante c. A ver, otro ejemplo. Este 2 sale. Este x cuarta lo subí como x a la menos 4. Sabemos que tenemos que cambiar de signo al exponente. Ahora apliqué la regla. Menos 4 más 1, menos 3 sobre menos 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver, una más. Este es bien interesante. Mira, 12x. Sale el número y la integral de x es x por la propiedad número 2. Entonces, ¿cómo lo vas a aprender? Integral a partir de ahora, cualquier constante, solamente le agregas la letra. Si es x, le agregas x. Si es u, le agregas u. Si es t, le agregas t. Siempre más la constante c. Fácil entonces entender esta tercera regla de integración. El número ha podido estar también dividiendo. Entonces, eso lo vemos en la cuarta regla de integración. Veamos, en esta cuarta regla de integración, a diferencia de la tercera, el número ahora está dividiendo. También sale como 1 sobre el número. Veamos ejemplos mejor. X cuarta sobre 3. El 3 sale como un tercio, porque si no aparece un número acá arriba, significa que vale 1. Ahora, ¿cómo integro x a la cuarta? Aplico la primera regla de integración. Sumo 1 sobre lo que me salió. Acá quedaría x quinta, y acá 4 más 1 es 5 por 3, 15. Veamos, ¿qué pasa si hay un número acá arriba? Sabemos por la propiedad número 3 que ese número sale, y ya sabemos que este 3 sale también como un tercio. Pero como hay un número, va a salir como 5 tercios. Ya no va a salir como el primer ejercicio un tercio, sino como 5 tercios. Este 3 que se encuentra acá en el denominador, subo cambiándole de signo, y ahora aplico la regla. Menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2, quedaría 5x a la menos 2. Menos 3 más 1, repito, menos 2 por 3, menos 6. Siempre más la constante c. Fácil entonces entender esta cuarta regla de integración. Nos vemos en la quinta regla. Esta quinta regla de integración que nos dice que al integral de sumas o restas debemos integrar cada función. Tenemos una expresión con sumas y restas. Debemos integrar cada uno. No es necesario que estés poniendo el integral a cada uno. Simplemente intégralo. Veamos qué podemos hacer. Esta raíz cuadrada de x lo escribí como x a la 1 medio. Si no aparece el exponente, vale 1. Si no aparece el índice, vale 2. Este 2 lo acomodé con 7 y queda 7 medios. A ver, algo más que puedo hacer. Este x a la 1 medio lo subí y le cambié de signo a menos 1 medio. Ya está listo todo para empezar a integrar. Todas las reglas que hemos aprendido hasta ahora. ¿Cómo integro x a la cuarta? Le sumo 1 sobre lo que me salió. Función por función.
Dejo el número, integro la fórmula. Como integro menos x a la menos 1 medio, le sumo 1 sobre lo que me salió. 7 medios. Acá el número está arriba y abajo. El número es x. Como integro, le sumo 1 sobre lo que me salió. ¿Te acuerdas cómo integrábamos una constante? Solo le agregábamos la variable, que en este caso es x. Siempre me la constante c. Ahora solo nos queda simplificar. 4 más 1, 5. 20 sobre 5. El 3 se queda. Menos 1 medio más 1, 1 medio. Una vez más sobre 1 medio. Acá ten cuidado, porque quedaría 7x4. 3 más 1 es 4 por 2, 8. Esto se queda como está. Fácil. Eso es todo acerca de la quinta regla de integración. Nos vemos en la siguiente regla. Vamos a la sexta regla de integración, que nos dice que la integral de x sobre x es logaritmo neperiano de valor absoluto de x más c. La razón es muy fácil. Hay que recordar que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 entre x. Entonces, ¿qué pasaría si alguien no quiere aplicar la regla? Por ejemplo, se le ocurre lo siguiente. Sube como x a la menos 1. Es válido. Ahora, le aplica la regla número 1. Suma 1 al exponente sobre lo que le salió. Menos 1 más 1 es 0. Sobre 0 falló. ¿Por quién falló? Por culpa de este 0 que está abajo. Entonces ya sabes, de x sobre x no puedes hacer esto, sino esto es lo que te va a ocurrir. De frente a la fórmula, logaritmo neperiano de valor absoluto de x más c. El valor absoluto es para garantizar que salga positivo. A ver, veamos un ejemplo más. 3 de x sobre 2x. El 3 y el 2 salen por ser constantes. Ahora sí, la integral de x sobre x, logaritmo neperiano de valor absoluto de x más c. Fácil entonces esta regla de integración. Nos vemos en la siguiente regla. Ya estamos en la séptima regla de integración. Esta es la generalización de la integral de dx sobre x. Mira, si no es x, pero dice ax más b, más menos, ¿no? Pero es de primer grado, también es logaritmo neperiano. La fórmula es un poco diferente. Es 1 sobre el coeficiente que afecta a x por logaritmo neperiano de valor absoluto de x más menos. Veamos ejemplos. Aquí está. No dice x. Dice 3x menos 5, que es de primer grado. Entonces también es logaritmo neperiano. Observa la fórmula. 1 sobre el coeficiente que afecta a x por logaritmo neperiano de valor absoluto de 3x menos 5. A ver, un ejemplo más para que quede claro. X más 4. No dice x, pero dice x más 4, que es de primer grado. También el logaritmo neperiano. 1 sobre el coeficiente que afecta a x, que es 1, por logaritmo neperiano de valor absoluto de x más 4. 1 entre 1 me da 1 y esta es la respuesta. No te olvides más c. Bueno, eso es todo acerca de esta séptima regla. Nos vemos en la siguiente regla. Estamos en la octava regla de integración, que nos dice que la integral de e a la x de x es e a la x. La razón es bien fácil. Hay que recordar que la derivada de e a la x es e a la x. Esa es la razón. Entonces no hay mucho que hablar. Veamos un ejemplo. 2e a la x sobre 3 de x. El 2 y el 3, por ser constantes, salen. La integral de e a la x es e a la x. No te olvides la constante c. Bueno, eso es todo acerca de esta regla y nos vemos en la siguiente regla. Ya estamos en la novena regla de integración. Ahora, esta es la generalización de e a la x. No necesariamente tiene que ser x. Será la forma ax más b. Lo único que cambia en la fórmula que es 1 sobre el coeficiente que afecta a x y otra vez e a la x más b. Veamos un ejemplo. E a la 5x menos 2. Ahí está. Es de primer grado y no dice x. No importa. Es 1 sobre el coeficiente que afecta a x, que en este caso es 5. Lo mismo. E a la 5x menos 2 más c. A ver, uno más para que quede claro. Ahí está, x más 4. No dice x, sino x más 4, pero es de primer grado. 1 sobre el coeficiente que afecta a x, que sería 1, porque cuando no aparece el coeficiente vale 1. Otra vez, por e a la x más 4. 1 entre 1 sale 1 y queda e a la x más 4, siempre más la constante c. Eso es todo acerca de esta regla y nos vemos en la siguiente y última regla. Ya estamos en la décima y última regla, que nos dice que la integral de a a la x es a a la x sobre el logaritmo neperiano de a más c. ¿Qué es a? Bueno, a es un número positivo, o sea, mayor que 0, entre 1. Fácil esta regla. Un ejemplo. A ver, la integral de 3 a la x. Ahí está, 3 es positivo y diferente de 1. La fórmula dice simplemente 3 a la x, o sea, vuelves a repetir esto sobre el logaritmo neperiano de la base, que es 3. Siempre más la constante c. No hay nada que hablar. Bueno, eso es todo acerca de las reglas de integración básica. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto en otros videos. ¿Escuchabas, compañero? Sí, compañera, se escuchaba bien, cabal. Pues Muy la buen video. explicación de este señor, sí, demasiado buena y
algo que quería mencionar antes de dejarte libre, el hecho de lo que yo te mencioné, pero no sé si me voy a entender bien, el dx, que él lo llama diferencial de x, y que este muestra con respecto a qué, a quién vas a integrar, que sería x, y él dice, si fuese diferencial de t, entonces vas a integrar con respecto de t, o si fuese diferencial de u, vas a integrar con respecto a u. Entonces, eso te lo traté de dar a entender, pero no encontré las palabras adecuadas, y él lo explica muy bien ahí, y era lo último que ya quería resaltar sobre el tema, compañero. Así que muchas gracias por haberme acompañado y pues espero nos podamos escuchar pronto. Sí, sí, compañera, muy buena presentación y exposición acerca del tema. Y bueno, no creo que no tengo nada que hablar acerca sobre eso. Todo se ha entendido claro y perfectamente porque son temas que ya los hemos visto antes y que sin embargo vale la pena recalcarlos y volver a recordar, ¿verdad? Sí, eso es todo lo que yo pudiera aportar, compañera, y nada más decirle que hay que seguir adelante y siempre esforzándonos por realizar toda la actividad. De acuerdo, compañero, feliz tarde entonces. Vale, compañera, feliz tarde. Entonces, voy a terminar de grabar, de cortar.